Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles el chisme del momento, algo que ha estado dando de qué hablar y que, de verdad, va a sorprenderlos. Hoy vamos a desgranar la noticia que tiene a todos en vilo. Kerem Bürsin confesó su encuentro secreto con Hande Erçel y la reacción que tuvo es algo que no se esperaban en absoluto. Prepárense para un recorrido por los detalles, los rumores y sobre todo, esa revelación inesperada que ha puesto todo patas arriba. Si son fans de estas dos estrellas turcas tanto como yo, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos de lleno, recuerden que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribir. Así se aseguran de no perderse ni un solo chisme jugoso y estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. ¡Vamos allá! Como les decía, la bomba ha explotado y el nombre de Kerem Bürsin está en boca de todos por una confesión muy particular. Se trata de un encuentro secreto, algo que hasta ahora se mantenía bajo 7 llaves, con nada más y nada menos que Hande Erçel. Y lo más intrigante no es solo el encuentro en sí, sino la reacción de Kerem cuando se le preguntó al respecto. Ya saben cómo son estas cosas, ¿verdad? Siempre hay preguntas, siempre hay especulaciones, y a veces, las respuestas toman giros que nadie ve venir. Resulta que recientemente durante un evento o una entrevista, a Kerem le hicieron una pregunta directa sobre la posibilidad de un reencuentro o un encuentro con Hande. Y en lugar de evadir la pregunta, de poner caras raras o de soltar un típico, no puedo comentar sobre eso, Kerem sorprendió a todos con una honestidad y una transparencia que pocas veces vemos en el mundo de las celebridades. Y eso es lo que vamos a desentrañar hoy. Primero, recordemos un poco el contexto. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda, una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Sus fans, conocidos como Hanke, vivieron intensamente cada momento de su romance, desde los inicios de su relación en el set de Senkalkam hasta su separación. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella, y cuando anunciaron su ruptura, fue un golpe para muchos seguidores que esperaban verlos juntos por mucho tiempo. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras y proyectos individuales. Hemos visto a Kerem en diversas producciones y a Hande desplegando su talento en diferentes roles. Sin embargo, el eco de su antigua relación siempre ha estado presente, con fans que anhelan una reconciliación o al menos, una amistad cordial entre ellos. Y es aquí donde entra la famosa confesión. La pregunta que seguramente se repitió una y otra vez, finalmente obtuvo una respuesta. Kerem, lejos de mostrarse molesto o reservado, habría admitido haber tenido un encuentro con Hande. Pero aquí viene lo interesante, ¿qué tipo de encuentro? Fue algo casual, una reunión planeada, un cruce de caminos inesperado. Los detalles son escasos, pero lo que sí se sabe es que Kerem no solo lo confirmó, sino que su actitud al hablar de ello fue lo que realmente causó revuelo. Según lo que se ha reportado y lo que se ha podido observar en algunos clips que circulan por internet, Kerem no solo admitió el encuentro, sino que lo hizo con una sonrisa, con una calma sorprendente. No pareció haber rastro de incomodidad o de querer ocultar algo. Al contrario, su respuesta sugirió una madurez y una apertura que muchos aplaudieron. Se le preguntó algo así como, ¿es cierto que te has reencontrado con Hande? Y su respuesta, en lugar de ser evasiva, habría sido algo como, sí, nos encontramos, fue un encuentro agradable. Así de directo. Ahora, ¿qué podemos interpretar de esta reacción? Para muchos, esta actitud de Kerem es una señal de que ambos han logrado superar su pasado y mantener una relación sana y respetuosa. Es posible que este encuentro haya sido algo puramente casual, quizás en algún evento social al que ambos asistieron de forma independiente, o tal vez un reencuentro planeado para limar asperezas o para simplemente verse después de un tiempo. Lo importante aquí es la forma en que Kerem lo maneja. Piensen en la presión mediática a la que están sometidos estas figuras públicas. Cada movimiento, cada palabra, es analizada al milímetro. Que Kerem haya elegido responder con tanta franqueza y con una actitud tan positiva demuestra una gran seguridad en sí mismo y un respeto por su propia imagen y por la de Hande. No se trata de alimentar rumores o de crear un drama, sino de ser honesto ante la pregunta. Esta reacción de Kerem podría significar varias cosas. Por un lado, podría ser una indicación de que, a pesar de la separación, han logrado mantener una amistad. Muchas exparejas famosas pueden seguir siendo amigos, y la presión del público a veces dificulta que esto sea visto como algo normal. Kerem, al admitirlo sin tapujos, parece
Estar diciendo, sí, nos encontramos, somos personas adultas y no hay nada malo en ello. Por otro lado, esta confesión podría ser interpretada por los fans más esperanzados como una señal de que la puerta a una posible reconciliación sigue abierta. Si bien Kerem no dio detalles sobre la naturaleza del encuentro, su tono y su sonrisa podrían ser suficientes para alimentar las ilusiones de quienes aún sueñan con un regreso de Hanke. Sin embargo, es importante ser cautelosos con las interpretaciones. A veces una amistad madura se ve desde fuera como algo más, y la realidad es simplemente un respeto mutuo y una buena relación. Lo que sí es seguro es que esta confesión ha reavivado el interés en la relación pasada de Kerem y Hande. Las redes sociales se han inundado de comentarios, especulaciones y por supuesto, memes. Los fans están divididos entre quienes celebran esta nueva faceta de amistad y quienes siguen esperando un romance. Es fascinante ver cómo la forma de responder a una pregunta puede cambiar por completo la percepción de una situación. Si Kerem hubiera negado el encuentro o se hubiera mostrado esquivo, probablemente habría generado más misterio y más especulaciones negativas. Pero al ser abierto y positivo ha transmitido un mensaje de paz y de respeto. Quizás Kerem Bürsin, con esta confesión, nos está enseñando una valiosa lección sobre cómo manejar las relaciones pasadas en el ojo público. En lugar de dejar que los rumores nos consuman, la transparencia y una actitud madura pueden ser las mejores herramientas. Además, es importante recordar que detrás de las cámaras y de las redes sociales, Kerem y Hande son dos personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. El hecho de que hayan podido tener un encuentro y que Kerem lo haya compartido de esta manera sugiere que ambos han alcanzado un nivel de comodidad con su pasado que les permite interactuar de forma saludable. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Veremos a Kerem y Hande trabajando juntos de nuevo? ¿Se fortalecerá su amistad? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí tenemos claro es que la reacción de Kerem Bürsin ante la pregunta sobre su encuentro secreto con Hande Erçel ha sido, sin duda, sorprendente. Ha sido una respuesta que demuestra madurez, transparencia y un manejo impecable de la situación. Y eso, amigos míos, es algo digno de destacar. En resumen, el vídeo de hoy ha girado en torno a la reciente confesión de Kerem Bürsin sobre un encuentro secreto con Hande Erçel. Hemos analizado el contexto de su relación pasada, la forma en que Kerem abordó la pregunta y las posibles interpretaciones de su sorprendente y madura reacción. Hemos visto cómo su honestidad y su actitud positiva han generado un gran revuelo, y cómo este evento nos da una idea de la posible amistad que mantienen ambos actores. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que es una señal de amistad, de reconciliación, o simplemente un encuentro casual? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer todas sus teorías y opiniones. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir estando al tanto de todas las noticias y chismes del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido. Gracias por acompañarme en esta aventura de chismes, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.